Bueno, en este video tutorial vamos a ver cómo crear una base de datos conectada a un servidor desde C Sharp. Empezamos creando una aplicación en C Sharp. Aquí tenemos nuestro formulario. Una vez aquí vamos a agregar las referencias. Esta vez utilizaremos las referencias de MySQL. Aquí está. Vamos al código y las importamos. Aquí lo que estamos haciendo es decirle que nos traiga la referencia de MySQL, que nos traiga los datos y que nos traiga las librerías del cliente de MySQL. Aquí vamos a crear una variable. Bueno, aquí la variable string connects nos va a contener la cadena de conexión que viene por defecto desde nuestros servidores con los usuarios y las contraseñas que tenemos en este momento. Un MySQL connection que se va a llamar conectar, un dataset DST. El SQL connection lo que va a hacer va a ser la interacción entre nuestra base de datos y nuestro programa, y va a crear un puente entre ambas. El dataset, en este caso DST, lo que va a hacer es que nos va a contener todos los datos que tiene nuestra tabla a nivel de nuestro programa, y el adaptador, el data adapter, nos va a hacer como la comunicación entre estos dos, entre el dataset y la base de datos. Creamos un void para la conexión. Le decimos que connects va a ser igual. Recordemos que como estamos trabajando en C Sharp, las cadenas de conexión siempre van a llevar una arroba al principio. Bueno, muchas personas tienen alguna cuenta en hosting gratuita, y esta cuenta nos permite un acceso a un proveedor de bases de datos, en muchos casos, en la mayoría PHP-MyAdmin. Aquí nos permite trabajar bases de datos en lenguaje SQL, pero hay muchos hosting que no te dan este servicio para que trabajar remoto. Lo que necesitamos es tener una base de datos SQL la cual trabaje remoto. Trabajando remotamente, el computador se puede comunicar con el servidor de bases de datos y no nos va a generar ningún conflicto. En este caso yo les tengo aquí una página, la voy a dejar en la descripción, se llama db4free.net. Estando aquí adentro le vamos a dar aquí en db4free
y aquí nos dice que puedes tener tu propia cuenta de MySQL, base de datos, y aquí le dan en crear, llenan su formulario, el nombre de la base de datos, un username, el password, que tiene que ser como mínimo de 6 caracteres, la IP no es muy importante, y el correo electrónico. En este lugar solo se pueden utilizar dos bases de datos por correo electrónico. Eso es obviamente algo gratuito, algo estándar para las personas que no tenemos en el momento cómo conseguir un servidor que nos permita, pues, que sea pago. Los servidores pagos sí nos permiten trabajar una base de datos remotamente. Yo aquí ya tengo mi cadena de conexión lista. Esto que estoy haciendo yo aquí pues es una de las maneras de cómo se puede hacer. Bien, el servidor pues es el servidor que nos va a dar acá nuestro hosting. En este caso pues es el dbfree.net. Tenemos el nombre de la base de datos, la contraseña, el nombre de usuario y la contraseña. El puerto, pues el puerto sí puede venir por default. El puerto no es muy necesario agregarlo. Y aquí tenemos que instanciar aquí dentro, le ponemos nuestra cadena de conexión, que tiene que ser estrictamente un string, o si lo queremos podemos poner directamente esto aquí adentro, obviamente ya sin el arroba. Aquí la variable de conectar yo la estoy creando acá arriba porque la puedo utilizar en diferentes lugares, no solo va a ser en un botón o en un void. El new lo que hace es que me crea esta variable dentro de esta clase, y esto lo que me dice es que me tome la cadena de conexión desde este lugar y que con eso me la conecte. Aquí lo que vamos a hacer es conectar, le vamos a dar el open. Esto lo que hace es que abre la conexión entre el computador y la base de datos. Vamos a meter dentro de un try catch estas sentencias. Para que en caso de que nos boten error no tenga ningún problema el programa, o sea, no tenga necesidad de detenerse, sino que simplemente nos muestre un mensaje con el error específico de lo que está pasando. Ahora vamos a ir a nuestro formulario, en los eventos, y vamos a darle en el load. Estando aquí en el load, lo que tenemos que hacer es llamar a la conexión. La depuramos. Aquí vemos que no me botó ningún error, pero pues no tenemos algo que nos confirme. Vamos a hacer que después de esto nos muestre un mensaje y que nos diga que la conexión ha iniciado. Y solo para que quede claro el punto, vamos a hacer que con un botón terminemos esta conexión.
Recuerden siempre trabajar con la nomenclatura de sus botones. Esto va a hacer más fácil la ubicación del código para en caso de que tengamos algún error. Bien, aquí vamos a hacer que se cierre nuestra conexión. Como yo tengo mi variable aquí global, pues es más fácil trabajarla en otros lugares. Aquí ya está accesible. Y vamos a ponerle que después de esto, después de que la cierre, me muestre un mensaje que la conexión ha finalizado. Aquí nos dice que la conexión inició y aquí que la conexión finalizó. Muy bien, esta ha sido la parte de la conexión. Ahora si queremos utilizar los datasets y el adaptador, es algo muy fácil. Bien, recuerden que todos estos objetos hay que construirlos, hay que instanciarlos. Yo la verdad no recuerdo bien qué tablas tengo, pero vamos a ver aquí. Listo, aquí tengo código. Dentro de nuestro adaptador tiene que ir una sentencia SQL, la cual nos va a llamar una tabla que contengamos en nuestra base de datos. Además de eso, debemos tener, o sea, nuestro adaptador debe tener por obligación la cadena de conexión, porque él tiene que saber por dónde se va a conectar. Aquí lo que vamos a hacer es llenar nuestro dataset, pero debemos recordar que este objeto tiene que ser construido. Ya tenemos nuestro objeto construido y tenemos nuestros datos. Para ver que si está funcionando, le vamos a crear una condicional que nos va a decir que si el dataset aquí lo que estamos validando es que el dataset no esté vacío, que contenga algo. Lo que decimos es que el dataset en la tabla 0, por lo que mi adaptador me está seleccionando solamente una tabla. En la posición de tabla número 0, las filas, el contenido, o sea que contenga algo que sea mayor que 0. Y que si esto es así, que nos muestre un mensaje el dataset contiene datos. En mi caso sí contiene datos porque ya lo he utilizado antes. El dataset contiene datos y la conexión se inició. El mensaje me aparece posterior
porque lo puse por acá, pero siempre tienen que abrir primero la conexión a la base de datos antes de generar algún tipo de sentencia. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido.